Perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Se iban todos. Bien, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en este espacio que estamos construyendo con Frankie, que todos los martes y los viernes de alguna manera buscamos charlar sobre lo que está sucediendo en la Argentina, en el mundo, desde el punto de vista de la política principalmente en estos momentos, pero también la idea es que sea un espacio de literatura, de historia, de arte, de cultura en general, ¿no? De esos espacios que no existen o que hay muy pocos y entonces uno puede realmente conocer la mirada de los demás sobre temas que son realmente interesantes. Hoy, bueno, podemos hablar un poco sobre lo que ha sucedido estos días, Franco. ¿Qué decís? ¿Arrancamos con eso? Dale, vamos con eso. Bien, bueno, no sé cuál es tu opinión. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, Dani. Hola, Dani. Dani Hola, está en noches. Chile. Te escucho perfecto. Un placer. Yo creo que ustedes están cerca, están en el mismo lugar. No. ¿Cómo? Porque se genera eco. ¿Alguien Ah, está no, sí, generando hay que eco? apagar. Sí, el micrófono. Si están con dos Sí, dispositivos, no, si cualquiera de los dos está con dos dispositivos abiertos, muteen uno de los dos y se acabó. Créeme que estamos a 4.500 kilómetros de distancia. No, sí está bien, pero a veces uno puede estar con dos dispositivos abiertos, ¿sí? Hay que mutear uno de los dos. ¿Qué es eso? Y paso, listo. Oye, un placer para mí, yo soy chileno, soy libertario. Bienvenido. Y nada, me invitó Lucy y nunca he participado yo en ninguno de esos espacios, así que voy a estar acompañándome un ratito, cualquier cosa del área económica o algo de geopolítica, yo feliz. Bueno, excelente. Bien, sí, muchísimas gracias, Dani, por incorporarte. Y sí, y bueno, también un poco estaría bueno hablar sobre Chile. Tendríamos que hacer algún programa especial, ¿sí? Sobre Chile específicamente, porque hay mucho digamos, para que discutamos. Yo te he escuchado en otros espacios y la verdad que es un placer escucharte. Pero escuchame una cosa, Dani, ¿por qué no nos contás un poco qué es lo que está pasando en Chile? Porque nosotros hablamos mucho de Argentina en estos momentos, porque Argentina está como en llamas hasta que se decida si el próximo presidente es Milei o es Massa. Pero también me interesa, la visión que tengo yo de de Chile es que venían muy bien, corregime, no pretendo saber lo que pasa. Venían muy bien económicamente durante mucho tiempo, gracias a un acuerdo que se hizo de ciertas cosas que no se debían tocar en la plataforma del país, digamos. Y hace unos años atrás, hace 2 años atrás, empezó una especie de golpe cultural de izquierda con un aumento del boleto de colectivo que hizo que se cambiara todo. Después se habló de la reforma de la Constitución, salió Boric electo, propusieron una Constitución, esa fue rechazada, ahora están proponiendo otra, pero no estoy al tanto. ¿Nos querés dar un pantallazo? Sí, bueno, la verdad que de lo que dijiste está todo en incertidumbre. Y mira lo que pasó. Nosotros creo que como... Voy a dar mi opinión, ¿ya? Porque los números económicos lo pueden ver cualquiera y lo podemos comentar también, ¿ya? Por ejemplo, un número económico. Chile en los últimos 10 años ha crecido un 1%. Con eso le digo todo. 1%, en el ingreso per cápita... ¿1% anual o 1% en la década? En los últimos 10 años, tú tomas los 10 años, ¿sí? Creo que 0,6 incluso. Ok. Así que nos quedamos estancados. Cuando tú sacas ese análisis, es fácil llegar a esa lectura, porque uno se pregunta, se cabecea, ¿cómo? Bueno, porque teníamos hace 10 años alrededor de 14 millones de habitantes y hoy tenemos 20. La inmigración ilegal, yo no estoy en contra de la inmigración,
pero la migración calificada y formal, ¿sí? Ha provocado justamente la Agenda 2030 ha calado hasta los tuétanos y nos ha hecho revertir un poco en la forma de ver la vida. Incluso hemos caído en la lamentable condición de cuestionar hasta la ley de la gravedad. O sea, es muy funesto esto. Y bueno, fue un sistema en que los padres se sacrificaron mucho. En la década de los 80 Chile pasó su peor momento en el último tiempo. Aprendimos de la escuela de Chicago, entendimos cómo funcionaba el fenómeno monetario, se organizaron bien los bancos, o sea, hubo un Estado que de alguna manera alineó todo, se respetó el concepto de partida doble y se empezó a crecer. Déjame ese crecimiento... Déjame hacerte una preguntita ahí cortita. Corregime porque esto no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Pero en determinado momento hubo un pacto entre los partidos principales diciendo, bueno, ok, estas reglas no las vamos a tocar, así la economía crece, ¿no? ¿O estoy equivocado? Pero déjame, desarrollo 2 minutos y me pregunto. Ok. Eso fue en los 80 y con el método de la escuela de Chicago quedó todo en regla, en orden y el país empezó a crecer. Después llega la democracia y toma justamente esta inercia positiva y con la democracia se abrió Chile a todos los mercados y creció tremendamente hasta los 2000. Y ese crecimiento lo acompañó incluso hasta, yo me atrevería a decir, el 2008, cuando llega la crisis subprime, y ahí perdimos la noción del concepto de la escasez. Entonces, como los nuevos jóvenes no sabían lo que era la pobreza, ni tampoco lo que era la escasez, relativizaron todo, y su sueño era trabajar 2 años para estar 6 meses en el sudeste asiático, viajar por el mundo. Vivimos ese costo también. El tema está que hoy día estamos encontrándonos de frente con la realidad y recién se está empezando a entender que primero se siembra y no se cosecha primero. Teníamos invertido eso. Creían que solamente era cosechar, da lo mismo que en siembre. Y no estábamos siendo responsables en términos económicos. Y hoy día se está sincerando y el gobierno actual ya no pudo tratar de plantear esta especie de carta magna. El chileno promedio dijo que no, y hoy día están tratando de moderar. La moderación va a tender, obviamente, a la inversión. Y con esto termino, porque siempre me preguntan lo mismo y es complejo explicarlo. Pero un país rico versus un país pobre no es por sus recursos naturales. El ejemplo clave es cuando uno mira un agricultor del Congo y un agricultor de Suiza. El de Suiza produce 100 veces más que el del Congo. Y eso no quiere decir de que uno sea 100 veces más inteligente. No. El agricultor tiene como herramienta de capital un palito y un buey flaco. Y el suizo tiene un tractor de 800 caballos, con aire acondicionado y probablemente trabaje 5 horas diarias. ¿Qué significa eso? El impacto a la productividad, el impacto al crecimiento y el desarrollo humano lo hacen las tasas de capitalización. Y cuando los gobiernos quieren ahuyentar las tasas de capitalización, los que invierten en el país, los capitales se van. Y terminan repartiendo pobreza. Si les suena conocido, justamente Javier lo que está queriendo hacer es lo opuesto. Es volver a tener una alta tasa de inversión en Argentina. Y ojalá lo logren porque son un país rico en recursos. No sé si lo respondí, quedo atento a tus preguntas. Sí, no es fácil lograr eso, ¿no? Sobre todo con la desconfianza que hay. Digo, desconfianza en Argentina como entidad internacional. La expropiación de aerolíneas y de YPF o la compra mal hecha que se hizo, que ahora está en juicio,
no ayuda a que vengan inversores y deciden invertir grandes cantidades de capital, ¿no? En Argentina, la credibilidad y la reputación, lamentablemente, es el activo más débil que tiene. Uh-huh. Javier, creo que él ha sido coherente, constante, y tiene de alguna manera una mirada de respeto de los capitales de Occidente. Y yo creo que eso le favorecería mucho a la Argentina, sobre todo cuando no sé, estaban hablando del proyecto del litio. El litio son inversiones que se hacen a 30 años. O sea, imagínate, no solamente lo transaccional, sino que lo relacional de la inversión, por largo plazo. Eso provoca también un equilibrio y una proyección. Sí, pero siempre existe el fantasma del peronismo, que es lo que hablábamos creo que hace 2 programas atrás, que es que cómo le garantiza a Argentina a un empresario que el próximo gobierno no es peronista y va a decir, no, el litio es de todos, el litio es del pueblo, nos quedamos con lo que hayan creado, lo que hayan invertido, que fue lo que hicieron con YPF, etc. Bueno, te lo respondo fácil. Nómbrame un solo juicio en Nueva York que haya ganado la Argentina ante un privado. No, en eso tienes razón, pero bueno, la empresa que hace la inversión, de hecho ahora hay que pagar 16 mil millones de dólares, no me acuerdo de que si es de aerolíneas o de YPF, pero algo que Kicillof cuando era ministro de Economía manejó mal, no lo manejó según la ley, y ahora hay que pagar 16 mil millones de dólares más de multa. A la larga, la entidad que invirtió obtiene su reembolso, pero pasaron... Claro, y eso está valorizado en el tiempo que además... Sí, pero ¿cuántos años pasaron, no? Exacto. No sé hace cuánto... Siempre se calcula esto con un BPN, eso se calcula con un valor presente neto. Bueno, pero está bien. La única opción que existan capitales de desarrollo humano, sí, es Javier. Yo no veo al señor Massa, no lo veo. Está difícil, no es algo personal ni tampoco ideológico. La fórmula económica de Massa es básicamente conseguir un préstamo, seguir regalando dinero lo más que puede y los negocios son para los empresarios amigos. Eso creo que está clarísimo. No sé si alguien piensa diferente, pero es lo que ha hecho el kirchnerismo siempre y Massa es una continuidad de eso. Eso no tiene ningún otro. Tiene pensado un intervencionismo al máximo. De hecho, las personas que el otro día hablaba con una persona que trabaja en sistemas, muchas de las personas que trabajan en sistemas en Argentina, no sé si hay alguien escuchando que trabaja en sistemas, cobran parte de su sueldo afuera, lo cual a veces cobran el 100% del sueldo afuera, lo cual es muy normal. Y bueno, una de las cosas que tiene pensado hacer Massa es ir atrás de eso, ¿no? Atrás de esa economía. La otra vez había escuchado un número, algo así como 200.000 personas que están, o 250.000 personas que están en una economía. Sistemas es el rubro principal, pero hay otros rubros también, que están trabajando para afuera y cobran en lugares como Pioneer, etcétera, y después de alguna manera van derivando el dinero hasta Argentina. ¿Sí? Alrededor de casi 1 millón de personas trabajan remotamente para empresas extranjeras desde Argentina. Remotamente. Mira, más de lo que yo creía. Eso es un dato bien duro. Lo que quiere hacer Massa, yo lo he escuchado y algo entiendo de esto, él lo que quiere es instaurar el peso digital en Argentina. ¿Cómo funciona el peso digital? En la única parte que hoy día hay un peso digital, no es criptomoneda, es peso digital, es el yuan chino. Y el yuan chino primero tiene caducidad. O sea, ese peso llega a tu billetera digital y si en 3 meses a 6 meses no lo ocupaste, se pierde. Además de eso está condicionado el Estado chino con temas de puntos. Por ejemplo,
si el Estado chino dice que tú no puedes visitar páginas internacionales o que no son afines a él, y tú lo haces, te quita puntos. Y si tú no incumples, te da puntos. O sea, tiene el sometimiento y el control total del ser humano. Sí, eso lo he escuchado más de una vez. No creo que Massa prospere con ese peso digital que quiera armar, pero sí. Sí. Entiendo. Pero es una opción que podría... Es más terrible. Es más terrible todavía, porque esa es una de las partes. La parte fea es que Argentina tiene una economía subterránea que bordea el 50%. Sí. Con el peso digital tendrían trazabilidad y pagarían impuestos por la última transacción en todo su orden. O sea, el empobrecimiento al argentino que esquiva el Estado, el señor que el feriante, no sé, el que trata de rebuscársela, sería un castigo. ¿Cuánto es el IVA ya? ¿21%? Sí. Dimensionen la pobreza como sería. Listo. Disculpe interrumpir. No, al contrario, está interesante la conversación. Sí, pero ¿cómo podría ser Massa para que la gente adoptara obligatoriamente ese peso digital? Yo creo que ahí el argentino es un artista en evadir, ¿sí? Y no lo digo como algo malo. El argentino sufre un gobierno que, no hablo de este gobierno en particular, sino históricamente sufre un gobierno que siempre que ha podido se ha quedado con los depósitos, le ha duplicado el precio del dólar en un día, le ha hecho cualquier cosa. Entonces, por algo es uno de los pueblos que tienen más dólares afuera o escondidos. Cuando digo afuera, me refiero a afuera del circuito económico, en el mundo. Se llama fuga, se llama fugados. No le tengas miedo a la palabra, fugados. La palabra fuga, lo que quiero expresar, la palabra fuga es todo dólar que no está en el sistema, ya sea estando en el colchón o teniéndolo fuera de ¿cómo se llama? De los límites argentinos. Porque no se desconoce dónde está. Sí, tal cual. Ahora, mi punto es cómo haría Massa para obligarte a utilizar esos pesos digitales. Digo, no lo sé. No entiendo cómo lo lograría, digamos. ¿No? No, yo tampoco, pero el ingenio es lo que le sobra a esta gente. Pero al argentino le sobra ingenio para evadir. Tema relacionado, pero no directamente. Una cosa que fue sorprendente fue que hace aproximadamente, no recuerdo exactamente cuántos años atrás, 2, 3 años atrás, se trató de bancarizar en Uruguay. De que todos los pagos de arriba de determinado monto se manejaran a través de tarjeta de débito o de transferencia entre cuentas. Y la población se opuso y se hizo... No me acuerdo si juntaron firmas, si llegó a hacerse una consulta popular o no, pero se opusieron totalmente y gracias a que la población se opuso no se hizo. Justamente porque lo que no quería la población era el control del gobierno sobre todas las operaciones, ¿no? Que en Argentina en teoría lo tiene, más allá de que hay un 50% de la economía que está fuera del circuito, y lo primero que hicieron cuando obligaron a todas las empresas y todas las personas a manejarse a través de cheques o transferencias o etcétera, fue ponerle impuesto al cheque, que en teoría era por 6 meses. Pero ojo que no hay que confundir el dinero digital con el pago digital. Yo entiendo la diferencia. Ok. Explicarla igual, porque que yo la entienda no quiere decir que todos los que están acá la entendamos. No. A ver, hay formas de pagar. Tú puedes pagar en efectivo, puedes pagar en forma de transferencia o a través de plataformas. Pero en términos prácticos, siempre lo que manda es el dinero efectivo. Porque ese efectivo, aunque sea nominal, siempre se carga alguna cuenta. Y existe algo que lo respalda, que al fin es dinero. Cuando se habla de peso digital, no puede esconder nada. Nada, porque estás sometido a usar solo esa moneda. Te pagan esa moneda y no te permiten pagar en otra. Cuando vean el caso chino probablemente van a entender el sometimiento al máximo. Sí, yo lo conozco muy por arriba, no lo leí en detalle. Y lo más terrible es que tú con eso no puedes progresar, porque no te permite ahorrar. Si tiene una caducidad,
No, es tremendo, mira, no los quiero asustar. Hoy día todavía falta mucho para eso y hay una oportunidad y yo creo que ustedes están justamente evaluando cuál es la Argentina que aspiran y merecen también. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo ves cómo ves una banca Simons en Argentina? El concepto banca Simon es muy grande como para explicarlo, pero al final es una reserva de valor, la banca Simon. Nada más. Es una caja fuerte donde tú pagas por tener garantía de que no te van a tomar tus bienes que estén ahí, ya sea dinero, joyas o lo que sea, pero no cumple ningún rol más que eso. Sí, no, estamos de acuerdo. Nada más que eso, es una banca Simon. Lo que digo es, ahora, sí. Una banca Simon ha existido en todos los lugares. Los más famosos eran los suizos. Sí. Ellos. Mi pregunta apunta a otra cosa. ¿Lo ves como algo aplicable en Argentina? Porque si quizás cambió, pero la me propuesta... decir a lo mejor... La propuesta original... ¿Será a lo mejor que tú me quieres decir a lo mejor un banco de reserva? No. La propuesta original de Milei, que puede haber cambiado, eso no lo sé, pero la propuesta original de Milei era dolarizar, cerrar el Banco Central y aplicar en Argentina la banca Simons. Después, cuando se juntó con esta persona que nunca recuerdo el nombre, que escribió el libro sobre dolarización, empezó a dudar si la banca Simons sí o no, pero originalmente la propuesta era banca Simons para Argentina. ¿Sí? Mi pregunta apuntaba a si la ves aplicable a nivel práctico, como no tengo otro banco que no sea un banco de estilo guardar reservas, estilo banca Simon, en Argentina. Porque no va a haber respaldo de los depósitos. Es aplicable, honestamente es aplicable, pero contra una cultura madura de lo que es la moneda en sí. Y yo creo que ustedes están semi-maduros. Porque si yo les pregunto a ustedes, si les sobra, si ustedes tienen capacidad de ahorro, ¿lo ahorran en pesos o lo ahorran en dólares? El argentino lo ahorra en dólares y abajo del colchón. Perfecto. Eso quiere decir que ya ustedes tienen una cultura semi-madura. Ahora, para cerrar el ciclo, tienen que creer en el sistema o creer en algo así. Y ese es un proceso. Pero mira, yo para hacerlo práctico y para ver también desde otra mirada, hay un microestado que se llama Liechtenstein. Sí. No tiene banco central, no tiene más de 40.000 habitantes, es un principado y el príncipe, que es la autoridad máxima, es libertario. Pero coincide que el PIB per cápita de Liechtenstein es el más alto del mundo. No tiene mar, no tiene riquezas naturales, pero el I+D que tienen, porque todos creen que viven de la banca. Ellos también fueron los pioneros de la banca Simon. Porque de hecho los bancos suizos se respaldan parte en Liechtenstein también. Pero han desarrollado, su inteligencia ha sido tal en nivel que de la oferta para artículos o componentes odontológicos, Liechtenstein es el número 1 del mundo. Herramientas de precisión, de alta precisión, Liechtenstein también está dentro del número 1 del mundo junto con Suiza. Por ejemplo, la marca Hilti es de Liechtenstein. Pero cualquiera podría pensar que es Suiza. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. El tema está que no es de un día para otro. Hago la comparación. Ese es mi punto. Para que vean, es un proceso. Tiene que ser un proceso. Ese es mi punto. Vos estás comparando con países donde existe una confianza en que no se van a tocar esos depósitos y no va a pasar nada raro, ni va a haber un cambio brusco de leyes o de forma de manejar el país desde hace muchísimo tiempo atrás, que no es el caso de Argentina. Para mí la implementación de una banca Simons en Argentina es a nivel práctico inaplicable, que creo que coincide con lo que estás diciendo vos, que es un proceso de maduración, que para mí no está Argentina en el punto todavía, para eso, la población. No, por supuesto.
Sí, no, yo lo comparto al 100 y por eso hablé en términos de semi-madurez. Sí, y no, es muy riesgoso. Yo creo que, a ver, uno cuando identifica un norte, sabe dónde tiene que llegar, lo único que tiene claro es que hay hartas rutas. Y yo tengo una, pero hay otras rutas que son más eficientes. Hey, por algún lado hay que empezar. Siempre hay alguien que lo puede hacer mejor. Entonces uno tiene que tener la humildad y la capacidad de escuchar y reforzar tu ruta si es que no hay nadie que la pueda, ¿cierto?, contradecir. Y si hay una idea mejor, alinearte a la idea mejor, no veo nada de malo en eso. Eso es lo que importa al final del día. Bueno, ser libertario se trata de eso, ¿no? De seguir a las ideas más que a las personas. Obvio, sí. Bueno, y justamente con respecto a eso, Dani, me gustaría preguntarte, porque lo que estás diciendo es lo que hicieron los liberales que tuvimos en la Argentina, a la cabeza alguna vez del Estado, o sea, los que generaron el Estado, de hecho, como Sarmiento, que lo que hizo fue traer de afuera lo mejor. Pero acá se ha visto, y se los trata de esa manera, como vendepatrias, ¿sí?, que buscan afuera lo que supuestamente es mejor. Acá hay un concepto muy nacionalista, eh, digamos, sin sentido, ¿sí? Que en vez de adquirir aquello que es bueno y que está funcionando en el mundo, esto es visto como algo malo. ¿Qué ha sucedido en Chile? ¿O cómo se dio en Chile eso? Yo, hablando de los liberales del siglo XIX, sobre todo. No, Chile aprendió claramente bien que tenía que hacer las cosas que hacíamos bien, y lo que no hacíamos bien teníamos que, de alguna manera, negociar con el que lo hacía mejor. Y eso fue lo que lo llevó a hacer, no sé si iba a sonar muy arrogante, pero en algún minuto le decían la Suecia de Sudamérica. Todavía sigue siendo la economía más fuerte de Sudamérica, aún así y todo. Pero empezamos a entender que no podíamos hacer todo nosotros. Se puede hacer, pero con un menoscabo tremendo a la ciudadanía. Entonces, la idea es generar transferencia de valor. Para eso nacieron las ventajas comparativas. Y así empezamos a negociar con el mundo. Lo que pasa con Argentina, que el exceso de nacionalismo le ha generado una miopía técnica en las decisiones. Y está muy lejos la Argentina de Alberdi a la Argentina de los últimos 20 años. Esa es mi opinión. Pido disculpas si ofendo a alguien, pero es una opinión técnica nada más. No, acá es todo gente muy abierta, no se ofenden. A lo sumo piden para hablar y te plantean una opinión distinta, pero no se ofenden. Yo creo que es cierto lo que estás diciendo, y déjame ponerte un ejemplo, Luciana, respecto a eso. Fíjate que Argentina y Chile, Argentina tiene el problema de que es muy cerrado. También nos cerramos muchísimo al tema de cualquier cosa lo vemos como explotación. Ahora se logró vender que qué bueno que vamos a vender litio para afuera. Pero vos pensás, a mí siempre me maravilla el mismo esquema. Argentina y Chile comparten la misma cadena montañosa, ¿sí? Y si vos analizás cuántos minerales exporta Chile, cuántos minerales exporta Argentina, Chile exporta, no recuerdo los números, pero 10 veces más, o sea, una barbaridad más. Hay una cantidad impresionante de posibilidades no explotadas en la cordillera, la parte argentina de la cordillera, que se podía estar exportando, pero es como que se ve malo eso de, no, vamos a contaminar el ambiente y es solo para que el imperio se lleve minerales, y es crecimiento del país. Bueno, eso pasó, por ejemplo, en San Juan. En San Juan avanzó muchísimo después de que se incorporó todo lo que es la minería, y acá en Mendoza no se pudo, ¿sí? Pues está el concepto de que, bueno, se va a contaminar el agua, cuando en realidad aparentemente eso no es así, ¿sí? Y por parte del Estado hay como una especie de terror a la gente, que la gente salga a la calle, por lo menos acá en Mendoza. Pero volviendo con el ejemplo que das de Chile, no solamente en eso, si uno pasa por o sea, va
del lado chileno de la cordillera, te vas a encontrar con que realmente está todo mucho más organizado y bien explotado. Incluso en los cerros se hacen plantaciones, cosa que en la Argentina no pasa, ¿no? Hay todo, me sorprendió la última vez que fui porque había todo un sistema para tomar energía del agua, bueno, muchísimo adelanto, ¿sí? Ocupando cada espacio y cada recurso, que es algo que acá no hacemos. No sé si alguna vez lo vamos a hacer. Y eso que estoy en Mendoza, que dentro de todo Mendoza es bastante, está bastante desarrollada en muchos aspectos y por suerte, ¿no? Es una provincia productiva, pero bueno, nos falta muchísimo. Y antes, cuando yo era adolescente, cuando era chica, yo pasaba a Chile y era muy distinto. El avance que tuvo Chile y cómo nos pasó, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista organizativo, es impresionante, ¿sí? Eso lo vi yo con mis propios ojos, porque debo haber ido en mi infancia unas 15 veces a Chile. Creo yo, corregime Daniel, porque voy a decir algo totalmente antipático, pero creo que es cierto, lo he escuchado más de una vez, que el punto inicial de todo ese crecimiento de Chile fue que Pinochet no se encargó de la economía, sino que se la dio a gente que sabía más que él. ¿Antipático para quién? No, ¿por qué es hablar a favor de No, Pinochet? pregunto. ¿Por qué es hablar a favor de Porque, Pinochet? a ver, la ideología, la que sea, cuando no está de la mano de la evidencia empírica, es solamente habladuría. Uh-huh, A ver, sí, yo lo mencioné, que en los 80 se tomaron decisiones, ¿sí? Avalado por la visión de la escuela de Chicago, de hecho le llamaban los Chicago Boys, uh-huh. y la política monetaria de Milton Friedman, y pasamos a ser unos muertos de hambre, como nos decían ustedes los argentinos cuando venían a vacacionar a Chile, a hacer una economía que la miraban con respeto, y hoy día, bueno, somos más los chilenos que vamos para allá que Sí, totalmente. a los que ustedes vienen. Sí. Y llevan muchos años Pero en la economía. pero eso no significa que seamos mejores ni peores. Yo quiero solamente hacer esta distinción. No tiene que ver con eso, sino que lisa y llanamente el crecimiento económico lo dictan las visiones económicas. Y siempre pongo este ejemplo. El victoriano de hace 200 años descubrió que podía salir de la pobreza trabajando más que el promedio. Siempre entendió que para distinguirse tenía que trabajar más que el promedio. Lo segundo que entendió, que tenía que vivir por debajo de su ingreso. Y nace el ahorro. Y lo tercero era qué hacía con esos excedentes. Y empezó a invertir en máquinas de vapor, en infraestructura a escala, y empieza a nacer el concepto del capitalismo, esa inversión con rentabilidad futura. El victoriano llega en su minuto a vivir del interés del capital, pero eso no pasó de un minuto a otro, es un proceso. Y eso es importante que lo vean. No es que los chilenos, porque somos chilenos, somos mejores o peores, no tiene que ver con eso. Es que hubo una mentalidad que nos dio una herramienta y que la supimos usar. Si ustedes han tenido la misma herramienta, les garantizo que hubiesen estado varias veces. Mira, en una discusión que yo tuve me acuerdo que en un programa que hicimos con Diego Giacomini, y hacíamos cálculos, yo le dije, Argentina, en su PIB agregado, debe tener el mismo tamaño de Brasil. Imagínate el tamaño de Brasil, el PIB, dividido por 47 millones que son ustedes. Serían ricos. ¿Por qué no lo tienen? Por las mentalidades. A nosotros, ¿qué nos pasó? Tuvimos la oportunidad de cambiar la mentalidad y aplicar una metodología diferente. Y los resultados son evidentes. Pero ¿cómo cambias la mentalidad cuando tenés 50% de la población? El tema es la mentalidad que se ha trabajado durante mucho tiempo acá, es totalmente contrario. Es una mentalidad de no trabajar, de no esforzarse, de que el Estado se tiene que hacer cargo de absolutamente todo. La famosa, ¿sí? La famosa frase, claro. donde hay una necesidad y un derecho. Perdón, seguí. Exacto. El problema acá ha sido en mucho
el peronismo con sus ideas, pero que ya existían de alguna manera en la Argentina, porque si uno se pone a estudiar en la época de Rosas, incluso antes con Dorrego, esas formas, lo que Sarmiento llama civilización y barbarie en su momento, ya estaban presentes, ¿sí? Es como que hubo una conexión con una base muy importante de una mentalidad de ese estilo, una mentalidad que sigue caudillos, que sigue a personas totalitarias de alguna manera, y que no busca esforzarse. Eso se trató de cambiar, ¿sí? Pero lo que venimos viviendo, y sobre todo hace 20 años, es una destrucción de la cultura que ya comenzó incluso con Menem, porque no dejemos de lado lo que fue el menemismo. ¿Sí? El menemismo fue terrible. Ahí se empezó, digamos, a destruir la educación. Entonces es muy complicado porque hoy en día tenemos una gran cantidad de población que piensa que tiene derechos, que todos son derechos, ¿sí? Sobre todo el derecho a no trabajar. Pero no, no hables mal de Menem. ¿Qué otro presidente te va a poner naves espaciales que salen de Córdoba y llegan a Japón en 1 hora y media? Nadie más. Solamente Menem. Ojo que eso se está ahora haciendo aparentemente. Lo va a hacer Massa. Fue con ese verso a Córdoba y no se lo compraron. Sí, a Córdoba fue y realmente dijo que le gustaba el cuarteto. No sé, es increíble. Generó A Milei malestar. no le gusta el cuarteto. Generó malestar. No No sé. quiero hablar, oye, nosotros acá tenemos una visión de Menem, de un canchero simpático. Sabía que te estaba mintiendo, pero te caía bien y todo. Pero el ojo que tenía para la carne era tremendo, ¿eh? Bueno, Menem, lo que pasa es que Menem era encantador. Esa es una realidad. Para mí ha sido el político más carismático que hemos tenido. Dentro de los políticos, digamos, con ese carisma, uno se quedaba escuchándolo, era gracioso. Además, algo que yo siempre valoro de la presidencia de Menem y de Menem en sí como político es que no enfrentó a los argentinos. No era, él gobernaba para los peronistas y el pueblo, y el resto éramos una porquería. No, ¿sí? Entonces eso me parece muy valorable. Creo que en los 90, que yo pude vivirlo con conciencia, fue una tranquilidad que no hemos vuelto, perdón, no hemos vuelto a vivir los argentinos. Cuando uno viaja afuera, tuve la suerte de ir a España, de estar en Italia, y escuchamos las conversaciones en la playa de la gente, y eran conversaciones comunes, eran conversaciones no estaban preocupados por la economía, no estaban preocupados porque los iban a matar si salían a la calle, que era lo que vivíamos en Argentina en los 90. Entonces, eso sí me parece muy rescatable la figura de Menem, pero bueno, también hubo una finalización de la cultura, podríamos decir, ¿no? Se bastardeó mucho. La frase memorable de Menem es: si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Sí, totalmente. De todas formas, a Menem lo ayuda también Alfonsín en su momento, con todas las modificaciones que se hicieron en la escuela. Es toda una serie de malas decisiones, que bueno, finalmente con el kirchnerismo se termina de destruir. Yo no sé, ese es el problema para mí, social. Sí, hay que volver a apostar a la educación. Y estamos muy, muy mal. Bueno, Pero bueno, ahora hablando un poco en serio, porque yo estaba bromeando un poco con lo de los cohetes espaciales y con la frase de Menem. Que es real la frase, pero yo estaba bromeando. La pregunta es cómo le cambiás, lo que vos decías, Luciana, cómo le cambiás la mentalidad a un 50% de argentinos que creen que donde hay un derecho hay una necesidad. Perdón, al revés, donde hay una necesidad hay un derecho. ¿Cómo cambiás esa mentalidad? ¿Cómo va a ser un proceso de sufrimiento? Porque ¿cómo cambiás esa manera de pensar? ¿Cómo cambiás esa manera de... Hay un folclore instaurado en Argentina donde el empresario se supone que es una persona que no hace nada en todo el día y solo cobra plata porque tiene empleados que hacen el trabajo por él, que es lo que pregona Bregman, pero es lo que cree el 50% de la población, más o menos. ¿Sí?
Me podrán decir el Yo 30, creo, 35, pero Alberto ganó con el 48, ¿no? Sí, yo creo que... sí, ¿Qué ibas a decir? yo creo que la juventud que sigue, por ejemplo, a Milei, la juventud que sigue a Milei está cambiando muchos aspectos. No saben quién era Fidel Castro, no saben quién era Perón, y si lo saben no les importa, no los admiran, ¿sí? Tampoco Néstor Kirchner. No saben quién Los es el jóvenes Che. de la cámpora ya tienen 40 años. Y digamos, los jóvenes de mi edad, que vivieron el nacimiento del kirchnerismo, bueno, esos ya tienen 40 años. Los chicos piensan de otra forma. Y eso me parece que eso puede ser, más allá de cómo salgan las elecciones, algo muy positivo y que puede dar un cambio al país. Es a lo que uno puede apuntar. Están rebelándose, están actuando como jóvenes. Ahora Cosa que no hicieron los de 40. te tiro una pregunta que le escuché a Danan y me pareció una pregunta muy inteligente. ¿Qué pasa si gana Milei? No puede hacer las cosas que dice, sale todo mal, vuelve el peronismo, ¿y qué hacemos? Las ideas libertarias nos las metemos ¿dónde? Por los próximos 20 años. Porque la culpa va a ser de las ideas libertarias. No va a ser de que le van a hacer la vida imposible a Milei. Mira, yo realmente, con lo mal que está el país en sí, hoy, lo que haga Milei, eh, no creo que pueda empeorar aún más la situación. El tema es el relato del peronismo. Como bien marcás, le van a echar la culpa si pasa algo a Milei y todo lo que sabemos. Pero a mí no me da miedo, o sea, pensemos que uno puede plantear eso y dice, bueno, si gana Milei y le va mal, vuelve el kirchnerismo. Y si no, es seguir con el kirchnerismo, la otra opción. Pero fíjate que Entonces, bueno. yo no te... esa no fue exactamente mi pregunta. Mi pregunta va más del lado de qué hacemos después con las ideas libertarias. No vuelve el kirchnerismo. Yo no tengo duda de que si a Milei le va mal va a volver el kirchnerismo o alguna especie de peronismo con la cara lavada. ¿Sí? La pregunta es que, la pregunta de fondo, que ya es de fondo en lo que yo estoy diciendo, es ¿cuánta vida tiene ser libertario o las ideas libertarias en Argentina si a Milei le va mal? ¿Cuánta vida tiene? ¿Pasará a ser un 5% de los votantes? ¿Cuánta vida tiene si le va mal? No creo. Teniendo en cuenta que el peronismo No, va a hacer todo lo posible para que le vaya mal, ¿no? sí, pero no creo que eso pase, porque ya son chicos que tienen otra cabeza y que realmente se dan cuenta, además de esto que estás diciendo, de lo que es el peronismo y de cómo estamos en el barro, básicamente. Entonces me parece que hay otra conciencia a la que hay que apuntar y bueno, y espero que sea así. Yo no conozco a nadie de menos de 25 años que vaya a votar a Massa. También, bueno, estoy en Mendoza, ¿sí? Que acá... ¿Me dejan hacer un inciso pequeño ahí? Sí, dale para adelante. Claro. Lo que pasa en mi lectura, y el que está pasando no solamente en Argentina, es que el sentido de pertenencia de las ideas antiguas a los jóvenes ya no existe. No es patrimonio de los jóvenes. Y el sentido de pertenencia que hay hoy día es en la rebeldía, que es natural, estar anti el statu quo. Y mi ley justamente es la rebeldía de las ideas nuevas a las antiguas. Si no gana mi ley, o si mi ley gana y no puede cumplir su plan como lo proyectó, eso no va a provocar que la agenda se cambie. La agenda ya se cambió. Eso es un hecho tácito. ¿Quién hablaba antes de bajar impuestos? ¿Quién hablaba antes, por ejemplo, de cosas tan básicas que eran temas de poca relevancia, como hablar de emprendimiento? ¿Quién se preocupaba antes de hablar de los fenómenos económicos? ¿Cuándo se preocuparon, por ejemplo, de crecer, de desarrollarse? No, solo fútbol. Entonces, eso quedó en el ADN de los jóvenes. Y los jóvenes son los que van a ser los
los decidores mañana van a estar tomando decisiones a otra escala y son realmente la fuerza que tiene hoy día la Argentina para provocar el cambio. Ya sea el escenario que sea, Milei ya ganó, porque las ideas están en la mesa y ustedes escuchen a los candidatos. Y hasta antes del balotaje, escuchaban y todos le hacían guiño a esas propuestas, que son propuestas de sentido común, ni siquiera para agradecer a Javier, solo sentido común. Sí, bueno, eso ya quedó en el ADN. Yo creo, porque en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Déjame que te diga algo y después seguís. Yo creo que, y siempre lo digo, siempre que hacemos un programa y hablamos de este tema, lo digo, el cambio cultural que produjo Milei en Argentina es para sacarse el sombrero y aplaudirlo, para hacerle un monumento en la Plaza de Mayo. Ahora, lo otro que están marcando es real, es decir, la agenda de estas elecciones, la agenda entera, es de Milei. Es decir, se discuten los temas que Milei dijo que había que discutir. Y las propuestas de los candidatos, tanto de Bullrich como de Massa, etcétera, van alrededor de lo que Milei dijo, ya sea en contra o a favor, o a medias tintas, como el bimonetarismo que proponía Bullrich, pero es alrededor de las cosas que Milei dijo que había que hacer. O sea que desde ese punto de vista, desde ese ángulo, es una victoria total aunque no gane. Coincido plenamente. ¿Sí? Y creo que lo que estás hablando, Daniel, un poco es del péndulo social, de la pendularidad que tiene la sociedad. Que por más que se vaya hacia el peronismo, si el gobierno de Milei fracasa, y repito, porque va a tener a todo el peronismo en contra, tratando de boicotearle el gobierno, no va a volver al mismo punto hacia la izquierda porque ya hay una influencia de las ideas libertarias que no se va a borrar tan fácilmente. Creo que eso es lo que está diciendo. Corregime. Sí, correcto. Y más que llegar en lo pendular, como lo está diciendo, a mí no me gusta usar ese término porque se interpreta mal, pero la elasticidad de la idea, ¿sí? La adaptabilidad misma, es que lo que va a pasar es, más que moderar, es encontrar nuevas dimensiones de oportunidades. Porque antes estaban tan preocupados de lo blanco y lo negro, si era blanco o negro, que los matices se perdieron y entre medio muchas oportunidades de intercambio de valor. Yo creo que ahí está la magia, que lo van a ver probablemente de aquí a un tiempo más. Independiente de quien gane, yo creo que Milei provocó el cambio cultural y la historia de Argentina. Lo estoy diciendo muy responsablemente. Y quería saludar a un amigo que está en la sala prom, que es el único que ubico, así que saludos. Muchas gracias. Otra cosa importante que dijiste, que vos también la mencionaste, Luciana, es el tema de que la rebeldía contra el status quo y el problema que tienen los chicos de la cámpora en este momento, que como bien decía Luciana, son personas de 40 años, que manejan el poder hace cuánto, 20 años, ¿sí? Es que el status quo es la izquierda en este momento. Entonces, la rebelión es libertaria, sin duda. Antes, en los años 60, 70, quizás era al revés, pero ahora es eso. Por lo menos en Argentina es eso. La cámpora está en el poder. Es que es así. ¿Sí? Están actuando como jóvenes, que es justamente lo que plantea Dani. O sea, que es algo que no hizo mi generación. Porque yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, tener onda era escucharlo a Charly García. Todavía. Pero Charly era de los 70 y reivindicar todo lo de los 70. Y yo no lo hacía, obviamente, porque no me interesaba. Me descompone el rock nacional incluso. Y entonces era una cuestión, yo no tenía onda, por ejemplo, ¿no? Pero era algo de decir las madres de Plaza de Mayo y todo esto, bueno, todo eso que se planteó, ¿sí? Y que tuvo tanto éxito en mi generación y por eso el kirchnerismo se instaló 20 años, es justamente la mirada hacia atrás, hacia los 70, una reivindicación de eso. No se rebelaron, siguieron votando como votaban los padres. No fuimos jóvenes en ese sentido. Y también, tenía mucha onda escucharlo a Fidel Castro. De hecho, yo me acuerdo que lo escuché cuando que vino a la Argentina. Ojo, me encantó escucharlo, ¿sí? Pero me pareció un tipo brillante. Entendí por qué Fidel Castro era Fidel Castro, ¿no?
porque se ponía a hablar y uno puede pensar totalmente distinto y saber perfectamente la clase de ser humano que era Fidel Castro, pero escucharlo era magnético. Entonces, pero era otra generación y que se quedaba en eso. Mirá, Fidel Castro lo que había hecho, que se enfrentó a los yanquis, ¿no? Esa cuestión y esa estupidez, perdón, utilicé ese término, es la que, digamos, se usaba, lo que tenía onda. Hoy no, por suerte, ¿sí? Y bueno, y también muchos tuvimos abuelos que, bueno, en mi caso no, pero que eran peronistas, que habían vivido ese peronismo siendo niños y que lo habían idealizado a Perón, ¿sí? Perón tuvo una muy buena primera presidencia, pero la segunda no lo fue. De hecho, se fue de la peor manera. Y la tercera fue peor económicamente. Así que hay toda una especie de mirada muy poética sobre lo que fue Perón. Pero justamente porque fueron generaciones que crecieron con esa idea también. Y hoy tenemos una generación que está pensando distinto, que habla de Alberdi, que, que plantea ideas, o sea, viejas, pero nuevas para este contexto. Haciendo contraste con lo que estás diciendo, viste, no quiero usar el término viejos meados, pero déjame usar recalcitrantes. ¿Viste los viejos recalcitrantes artistas que salieron a hablar en contra de todo lo que quiere hacer Milei? ¿Viste cómo se Sí, la llenó? verdad que me pareció fan. Sí, la verdad que incluso que ya están diciendo que lo voten a más o votar en blanco, que es lo mismo. Yo la escuché a Cecilia Roseto, creo que es el apellido. No estoy seguro del apellido. Decir que Macri había matado gente, que había desaparecido gente. Entonces que Macri estaba con Milei, entonces que había que votar a Massa. Hoy me escuché eso. Sí. No, yo no la escuché, pero Cecilia Roth, ¿puede ser? No era Roth, era otra. Más vieja que Roth. Ah, mira. Por eso. No, pero son impresentables los artistas que tenemos, ¿eh? Y bueno, o sea, También tiene que ver con eso de que ellos no producen nada. O sea, ¿quién producen puede? cuestiones intangibles. Sí, tiene mucho que ver con eso. ¿Quién puede haber salido a decir que va a votar a Massa? Dolina. Alejandro Dolina. Bueno, Dolina es terrible. Llegó un momento que es lo que me quitó el peronismo. A Dolina, ¿no? No lo puedo escuchar más. Yo lo escuché igual, pero sí. Sí, Durante todos los años de gobierno de Macri, en todos los ejemplos y los chistes que hacía Dolina sobre un comerciante, siempre el comerciante se llamaba Mauricio y trabajaba para el papá. Siempre. En todos los chistes. no, yo ya no lo escuché, yo lo dejé de escuchar. Fue una gran pérdida para mí, Dolina, porque era fantástico. Pero bueno, Hay una. realmente lo que de Vos, sus declaraciones sobre que hay que votar a Massa y esa desesperación, de alguna manera, a mí me hace pensar que quizás no está tan bien parado Massa para, no sé, mira, están cabeza a cabeza. que también Aparentemente. ese es otro tema de que podríamos hablar, que no sé cómo lo ven, Dani, también nos podés dar tu visión en Chile, qué es lo que pasa con las encuestas. Están cabeza a No, cabeza. yo tengo una Perdón, visión Fran, personal no te que escucho. para mí. Dale, Dani, dale para adelante. No, yo tengo una visión personal, o sea, no voy a decir profesional porque tendría que estar colgando una factura para ser concreto. Entonces voy a decir personal. Massa es débil, inocuo, aire, humo, sin consistencia, nada. Eso es lo que para mí es Massa. Nada. Dice lo que dice solamente porque hay alguien que le está dando un relato por detrás. Pero yo creo que a este nivel de alta dirección, las personas tienen que ser medidos por sus resultados. No por lo que dicen, sino por lo que hicieron.
no por lo que van a hacer, sino por lo que demuestra, es demostrable y medible. Ante eso, yo doy mi respuesta. Y yo creo que en Chile nos dominan muy distinto. ¿Me dejas que te diga una cosa cortita? El problema con lo que estás diciendo, yo no coincido con lo que estás diciendo, el problema con lo que estás diciendo es que sería así si todo el mundo votara racionalmente. Desde el punto de vista racional tenés toda la razón, pero hay un 50% del pueblo que vota emocionalmente. Entonces, hay una característica del peronismo que la definió hace unas semanas atrás Mujica, Pepe Mujica, personaje que detesto bastante, que dijo, existe un animal que es el peronismo, y es un animal mitológico que existe y que se van a tener que hacer cargo. Y a lo que hace referencia es el peronismo, vos le pones una toalla en el podio y le decís, voten a esa toalla porque esa toalla es lo que el partido decidió y todos votan a la toalla. Y una toalla no puede hablar ni pensar, pero votan a la toalla. Repito, Alberto Fernández, que era nadie, sacó 48% de los votos. Hay un voto emocional de lealtad peronista ahí que no va con el raciocinio. Desde el punto de vista del raciocinio, estoy de acuerdo que Massa es nada, es humo, no tiene plan, es multicara, a cada persona le dice una cosa distinta, que tendría que estar preso, mil cosas, estoy totalmente de acuerdo. Pero para el voto emocional no es así. Ese es el punto. Para mí, por el voto emocional, más un poco de fraude, sacó los 36 puntos que sacó. Nos quedamos en yo no coincido, Fran, con vos ahí. Para mí Dale, no hubo voto emocional, hubo fraude, pero también hubo miedo. A mí me parece que hay mucha gente que está muy mal económicamente y bueno, y todas estas cuestiones que utilizó al final de una manera totalmente antidemocrática. Bueno, el miedo también es una emoción, pero sí. Bueno, sí, pero no es como antes, ¿no? Esta emoción de sentir, de sentir que de alguna forma estábamos votando porque Perón le había dado a mi abuela una máquina de coser. Yo conocí familias enteras que siguen siendo peronistas, ciegamente peronistas, y se pueden estar muriendo de hambre, cosa que no está pasando porque están metidos todos en la política, o les puede ir muy mal, pero siguen siendo peronistas y van a votar a un peronista. Eso era mucho mayor antes, me parece. Creo. Sí, desde el punto de vista de los números tenés razón, porque más allá del 36% que sacaron, es una de las peores elecciones de la historia del peronismo, con lo cual hasta cierto punto sí, tenés razón, cada vez es menos, sin dudas, porque les ha ido cada vez peor. Por eso también tienen que regalar la cantidad de plata que tienen que regalar para ver si aumentan los votos. O sea, el plan platita, la cifra que regaló Massa es astronómica. Nunca, yo escuché gente decir, nunca en el mundo se gastó tanta plata en una campaña política. No sé si en el mundo, pero en Argentina nunca se había gastado tanta, 2.5 puntos del PBI en una campaña política. ¿Sí? Gane quien gane el año Perdón, que viene. ¿puedo replicar? Sí, que tú me... sí, dale. Sí, sí, no pidas permiso. Dale, dale para adelante. Te escucho, dale. No confundamos voto nacional con terrorismo, porque no es lo mismo. Ok. Segundo, hay que tener claro cuánto pesa el Estado en la economía, cuál es la proporción, cuánto es el costo, cuánto es el peso del Estado en el PIB. ¿El porcentaje del Estado cuánto es? Creo que un 40%. Sí, anda cerca del 50%. Es lo que he escuchado de economistas. No, pero redondeemos con 40%. Entonces tienes 40% de voto duro. Entonces uno también tiene que... Ahí hay un dato que no es menor. No es menor. Que está relacionado también con lo que están diciendo los gobernadores. Luciana, ¿escuchaste lo que están diciendo los gobernadores? Que no van a poder pagar los sueldos si ganan Milei. Sí, terrible. Bueno, pero es que ese gobernador justamente dijo que iba a hacer cualquier cosa para que pierda Milei. Entonces empezó a decir estas barbaridades
Pero pará, ¿son barbaridades? Bueno, eso no es emocional, es terrorismo. Está bien, pero mi pregunta, y esta es a los dos, ¿es mentira lo que están diciendo? ¿Es totalmente mentira o hay algo de verdad? Es que no depende primero que los sueldos de las provincias dependen del gobernador de las Y provincias. el gobernador depende de las transferencias de dinero que les hace el gobierno. La transferencia del pero dinero... Milei no puede sacar la coparticipación porque no lo puede hacer. Déjame cerrar el concepto. La transferencia del gobierno viene de dos maneras. La primera manera es la coparticipación. Que bien decís vos, hay que modificar la Constitución. Pero para casi todas las cosas que quiere hacer Milei hay que modificar la Constitución. Porque para dolarizar también hay que modificar la Constitución. Entonces, si Milei logra modificar la Constitución, también puede ser que saque eso. No dijo que lo iba a sacar. Lo que sí dijo que iba a sacar, que no sé si ahora, porque Milei va cambiando, va moderando el discurso, son las transferencias discrecionales, que es la segunda manera por la cual las provincias obtienen el dinero. Entonces, una provincia que está quebrada, como por ejemplo la de Gildo Infran, no le alcanza con la coparticipación y necesita las transferencias discrecionales para pagar los sueldos. Si Milei le deja de hacer las transferencias discrecionales, que él dijo que es uno de los gastos de la política que iba a sacar, es cierto que Infran no va a poder pagar todos los sueldos. Es totalmente cierto. Que lo están usando como un arma de terrorismo para generar miedo en contra de Milei, estoy de acuerdo. Que lo que decían en La Nación Más hoy, y tienen razón, a mi entender, es, claro, ahora se van a tener que poner a trabajar, a gobernar una provincia en serio y no poner a todos los provincianos de empleados del Estado y pedirle plata al gobierno. Sí, es cierto eso, van a tener que trabajar, pero hasta cierto punto los gobernadores, algunos de los gobernadores que están diciendo eso, tienen razón, no les va a alcanzar para pagar todos los sueldos. Y bueno, Franco, porque si vos te pones a ver ese caso puntualmente, el 90% del trabajo en la provincia de Infran es trabajo estatal. Sí, entonces, yo estoy de acuerdo. Bueno, obviamente, nadie... A ver, no seamos tan ingenuos de creer que la motosierra va a pasar y no va a afectar a nadie. Porque si es una motosierra que pasa y no afecta a nadie, entonces no es motosierra, es una motosierra sin filo. ¿Sí? O sea, no hay forma de bajar el déficit sin recortar gastos. Y mágicamente no se pueden recortar gastos. Entonces, cuando se habla de reducir la obra pública, cuando se habla de sacar transferencias discrecionales, cuando se habla de todas esas cosas, hay otros temas más, hay gente que se va a quedar sin trabajo. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto están mintiendo los gobernadores? Yo entiendo que lo están usando como un arma para que Milei no gane, eso lo entiendo. Y es desleal, no está bien, etc. Porque en realidad deberían hablar de lo mal que manejan ellos la provincia, ¿no? Que nunca generaron pymes, nunca generaron industria, y en realidad todo el mundo es clientelismo, todo el mundo trabaja para el Estado. Todo eso es cierto. Pero si el tipo se para y dice, miren que si gana Milei yo no voy a poder pagar todos los sueldos, ¿hasta qué punto está mintiendo? Yo creo que no está mintiendo. No está siendo honesto, no está siendo ético, no está siendo derecho, pero no está mintiendo del todo. Quizás pueda pagar la mitad de los sueldos con la coparticipación, pero le va a faltar la parte de las transferencias discrecionales si es que Milei hace lo que dijo que iba a hacer, que es cortar las transferencias discrecionales. Lo cual, si me preguntan a mí, me parece fantástico. Pero sí, hay gente que no se le va a poder pagar el sueldo con eso. Repito, no seamos tan inocentes de creer que la motosierra no va a afectar a nadie. Y ese voto, como bien dice Daniel, es un voto que va al oficialismo. Sí, sí, puede ser. Realmente lo que estás diciendo tiene sentido. Lo que pasa es que es una exageración la cantidad de gente que trabaja en el Estado en ese tipo de provincias. Entonces ahí, bueno, sí, no, me imagino que se verán caso por caso. Son provincias totalmente mal manejadas, estamos totalmente de acuerdo. Eso no hay ninguna duda. Han hecho un desastre. Bueno, Gildo Infran, ¿hace cuánto que está? ¿37 años? Sí, Gildo Infran va a ser el gobernante que más tiempo ha ocupado un cargo, si sigue, porque desde ya me parece que está por pasar a un caudillo de la época de Rosas, que estuvo 30 y pico.
Así que estamos ahí. Acá tenemos varias solicitudes para hablar. Pero antes que pases a las solicitudes para hablar, hay un comentario de un usuario que se llama No tiren bombas, que dice que lo que yo dije sobre Uruguay no era correcto. Si está, yo quisiera que me cuente. No como desafío, sino en serio, en qué me equivoqué, porque yo no recuerdo los detalles. Si No tiren bombas está, que hable para... Por ahí ya se fue, pero si está, que hable para explicar que lo de la bancarización de Uruguay, que está mal de lo que dije. ¿Está por ahí? ¿No tiren bombas? Bien. Me parece que no. Si estás, levanta la mano. Pero bueno, si está, Si no pasa otro, pero si está, no tiren bombas, que hable. Bien, bueno, acá tenemos a Guille y a Dani y a Armando. Voy a darle primero a Guille, ¿sí? Y bueno, ya Dani ya también. Si me dan un segundo, tengo las solicitudes. Bien, y también está Marinero después, que no sé si está. Ahí está Guillermo. Bueno, no me deja Guillermo aprobar. ¿Te apruebo? Creo que se fue. Bien, bueno. Chicos, me caí, le pido disculpas. Ahí está Dani. Ahí volvió. Sí. Si me preguntaron algo y no respondí. No, me pareció raro, pero bueno, capaz que no quiere hablar más. Acá está Armando, no sé, Armando, podés hablar si querés. Dale, de repente también se sigue escuchando un poco de eco. Pero bueno, un poco para responderle a una pregunta que hizo Frankie, de cómo cambiar esta mentalidad de futbolera, esta mentalidad de la gente, de no cultura del trabajo, todo ese tipo de cosas. Voy a referirme a México, que es el caso que más conozco. En México pasó algo muy curioso. En México, en los 70s, había un dicho que decía, si no transas, no avanzas. Y México creció, o crecimos, nacimos en los 70s, con esta mentalidad. Después, en los 80s finales, se empezaron a ver muchos problemas. De hecho, casi como Argentina, también tuvimos una hiperinflación en principios de los 80. Después, bueno, medio se arreglaron las cosas. Pero empezaron a haber campañas en televisión, y ahí si quieres tomarlo como manipulación de los medios, pero empezaron a haber campañas y tengo dos muy patentes. Una para el cuidado del agua, ¿sí? Era una situación muy cómica, solo así entendemos, en el que un niño le dice a la sirvienta, en México le decimos a la muchacha, Amanda, ciérrale. Y se nos quedó esa frase, ciérrale a la canilla del agua. Y fue como empezamos a ahorrar agua. Después, Televisa, tal vez lo conocen, empezó con otra campaña que decía, ¿tienes el valor o te vale? El te vale, el equivalente es te chupa un huevo, ¿no? ¿En qué consistía? En situaciones comunes, situaciones de ceder el asiento, de si estás viendo una injusticia, no la solapes, no la aplaudas. Empezaron con ese tipo de cosas y empezó a cambiar la mentalidad del mexicano en ese sentido. ¿Cuánto tiempo, Armando? ¿Cuánto tiempo llevó esa campaña para que empiece a cambiar? Y claro, nos tomó por lo menos 5, 6, 7 años y que nos tuviera la fecha. ¿Sí? Uh-huh. Y ayudó también a esto. En los 90, 94, México decide entrar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, lo cual llevaba muchos desafíos. Una, vas a competir contra dos grandes, que obligaba a las empresas. México también tenía mucho proteccionismo a sus empresas. Al existir mucho proteccionismo, los productos que comprabas en México eran de pésima calidad. Cuando México se incorpora al Tratado de Libre Comercio,
se empiezan a incorporar, y muchas empresas empiezan a hacer el concepto de normas ISO 9000. Empieza a cambiar también ahí desde el empresariado la forma de producir. Bueno, vamos a competir con estándares internacionales. También le fue a México en ese sentido que la balanza comercial con Estados Unidos no tiene superávit. Hasta que llegó Donald Trump y dijo, hey, momento de Trump, también en una medida muy proteccionista, dijo, vamos a revisar esto porque no es posible que México tenga superávit contra nosotros. Eso ya, bueno, será otra discusión. A lo que voy fue paulatino. Digo, finales de los 80 hasta los 2000, y de hecho, a ver, en el 94, más bien 95, México, ni bien estaba entrando el Tratado de Libre Comercio, tuvimos un levantamiento armado en Chiapas, el Ejército Zapatista. Empezamos a tener problemas políticos, hasta derivar en el error llamado error de diciembre, que derivó en la crisis del 95, que después se llamó efecto tequila. ¿Sí? Ese gobierno que entró priista, el PRI es el equivalente al peronismo. De hecho, el PRI estuvo gobernando México casi 70 años de corrido. No había forma de que le ganara nadie, ni siquiera una gobernatura. Diputados siempre eran minoría de la oposición. Pero hubo un cambio también. Llega Vicente Fox en el 2000 y el tipo era un tipo, si quieres, folclórico, simpático, hablaba como la gente, o sea, como la gente del campo, pero él era CEO de Coca-Cola en México, ¿sí? O sea, venía con una mentalidad muy empresarial. ¿Qué hizo para elegir al equivalente a ministros? Contrató headhunters para decir, búsquenme a los más preparados. Algunos funcionaron, otros no tanto, pero empezó a haber cambios. Empezó a hacer también cambios en las leyes, donde ya teníamos acceso a la información gubernamental. Se elevó a rango constitucional el acceso a la información. Empezó a hacer medibles las cosas que se tenían que medir. O sea, no podemos manejar una economía o manejar una empresa al aire sin datos. Y digo empezamos porque yo trabajaba en ese tiempo en el gobierno, en la Cancillería, y empezamos a hacer medibles las cosas, a buscar parámetros y a mejorar procesos. Ya hablábamos de procesos, ¿sí? Tanto se mejoró, uno de los procesos que me queda muy patente, es la emisión de pasaporte. La gente se quejaba porque tenías que ir un día a hacer tu trámite de pasaporte y al siguiente día te lo entregaban. A la gente no le gustaba eso. Y se logró que en 2 horas de trámite tenías tu pasaporte, salías con pasaporte en mano, con 2 horas de trámite. Empezaron a mejorar muchas cosas. Se mejoró la economía, se mejoraron el aspecto macroeconómico. La desventaja que tuvo Fox es que eso no permeó hacia abajo. Ahí es otra discusión. Pero desde el 2000 hasta antes de la pandemia, en México no se hablaba de inflación. La inflación era 1% anual. ¿Sí? O sea, ya no era un tema recurrente. Ahora, Armando, lo que vos estás mencionando me parece genial, me parece muy útil. El problema que veo yo en Argentina es que es un proceso largo y el problema que tenemos en Argentina es que nunca dura una visión de país tantos gobiernos. Salvando las diferencias, en el gobierno de Macri se agilizaron un montón de trámites, no recuerdo si particularmente el pasaporte, pero se agilizaron un montón de trámites para los ciudadanos y se puso un montón de información online, etc. Vino el gobierno siguiente, que es el de Alberto Fernández, y empezó a sacar todo eso. O sea, hay una costumbre en Argentina de el presidente que llega desarma todo lo que hizo el anterior porque estaba mal, que se debe a que, lo que hablábamos la vez pasada,
hay una grieta muy grande y hay dos visiones de país muy diferentes. Entonces, gran parte de la energía que tiene un presidente al principio se gasta en deshacer lo que hizo el anterior. Entonces sacan un decreto para derogar una ley del anterior. En el caso del gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, había cámaras en la ciudad con reconocimiento facial que la sacaron porque consiguieron un juez que dijera que el reconocimiento facial era ilegal o algo por el estilo. No recuerdo los detalles del caso. Pero todas cosas así que destruyen lo que hizo el anterior. Por eso yo te preguntaba a vos cuánto tiempo llevó ese cambio cultural, que me parece correcto. Lo que estás diciendo me parece una excelente manera de hacer un cambio cultural. El problema que creo que enfrenta Argentina es ese. Porque, seamos honestos, hasta ahora si no gobierna el peronismo, es un mandato y gobierna el peronismo. Un mandato y gobierna el peronismo. Y a veces el primer mandato completo fue el de Macri, porque los anteriores ni siquiera fueron completos. O sea, Alfonsín no completó el mandato, De la Rúa no completó el mandato, y el único que completó el mandato fue Macri. Pero nunca tuvimos 3 gobiernos o 2 gobiernos y medio, 3 gobiernos de algo que no fuera peronismo. Cualquier cosa, pero nunca lo tuvimos. Desde el 83 para acá me refiero, ¿no? Nunca lo tuvimos. Sí. Una de las cosas que veo que hace difícil que se pueda seguir un proyecto es el tiempo de mandato. Considero que 4 años para un cambio tan profundo es poco tiempo. Los periodos presidenciales en México son de 6 años. ¿Sí? Y sin reelección. En México no existe la reelección. Por eso creo que 4 años es muy poco, porque prácticamente el segundo año ya empieza la campaña para el segundo mandato y se pierde mucho tiempo en campaña. Muchísimo tiempo se pierde en campaña. Sí, varios políticos lo han dicho. Tal cual. Chicos, los voy a interrumpir, porque, bueno, primero quiero comentarles que en el caso de Mendoza también sucedió esto. Bueno, todos acá siempre hablan en la Argentina de la limpieza que hay en Mendoza. Y bueno, todo eso fue producto de una serie de publicidades que se hicieron en los años 60 para concientizar a la gente de la limpieza. Y entonces a partir de ese momento se generó un hábito, ¿sí? O sea que no es imposible. También pensemos en las propagandas, bueno, no propagandas, sino en la información que se hacían en la época de Menem sobre las enfermedades sexuales, que había mucha más conciencia. Hoy en día no existen campañas contra las enfermedades sexuales, por ejemplo, y tantas otras cosas. Pero bueno, uno tiene que ver qué recursos podemos utilizar para crecer de alguna manera y cambiar, no quedarnos en lo que estamos. Yo quería también hablar de un tema que, bueno, que es parte del programa de hoy, uno de los temas que queríamos tocar, que tiene que ver puntualmente con las encuestas. No sé, también me gustaría ver la opinión de Dani, ¿sí? ¿Qué pasa en Chile con las encuestas? Porque acá las encuestas nos tienen a todos como, digamos, perdidos, ¿sí? En algún momento dicen algo, sucede totalmente lo contrario y seguimos todos esperando los resultados de las mismas. No sé, Dani, qué pasa en Chile, ¿le pegan a los resultados? ¿No? Estamos parecidos, somos muy parecidos. Las encuestas siempre tienen un sesgo. Como lo decía alguien por ahí, las encuestas son como la bikini. Lo que muestran es fantástico, pero lo que ocultan es fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Las encuestas van a dar resultados dependiendo quién sea el que paga la encuesta. Ahora, yo sí coincido en que si tú tomas todas las encuestas y la promedias, la distancia que hay son 2 puntos a 3 puntos. O sea, están muy parejos. Eso sí coincido. La percepción. No, déjame decir algo rápido. Sí. Armando. Sí, decime, por favor. A ver. A mí me queda claro que en el mundo existen 3 clases de mentiras. Las mentiras pequeñas, las mentiras grandes y las encuestas. Como dijo Dan,
Las encuestas dependen quién las haga. Y esa es la tendencia que vas a ver dependiendo quién las haga y quién las publica. O sea, se ha hecho un mal uso de las encuestas. El propio Estados Unidos ni siquiera la pegó cuando ganó Trump. No lo daban por ganador y le ganó. Nadie daba por ganador a Trump y le ganó a Hillary. La noche anterior a las elecciones, CNN dijo que las posibilidades de que Hillary le ganara a Trump eran 99-1. Basado en las encuestas. Claro, Uh-huh. sí, bueno, ahí nadie esperaba que ganara Trump. Hablando de Trump, ¿me dejas que diga algo interesante que leí hoy de Trump? Sí, por supuesto. ¿Se acuerdan de Tucker Carlson, el que le hizo la entrevista a Milley, el periodista? Trump lo mencionó hoy como que le gustaría que fuera su vicepresidente. Así que hay toda una revolución acá de ver si Tucker Carlson está interesado en ser vicepresidente de Trump. Hay mucha gente acá que asume que si Trump se presenta gana de nuevo. Pregunta, ¿Carlson trabaja en Fox News? Trabajaba, lo echaron de Fox News. Lo echaron a las patadas porque creyó en Trump cuando Trump dijo que hubo fraude en las elecciones y salió a decir que hubo fraude, que había pruebas, no había pruebas y Fox News tuvo que pagar una indemnización, no me acuerdo si fue un juicio o algo, por falsa información y eso generó que lo echaran a Tucker Carlson de Fox News y era el periodista más visto en Fox News. Y a partir de ahí fue que creó su especie de canal en Twitter y empezó a hacer esas entrevistas, que bueno, que dentro de las entrevistas que hizo fue a Argentina específicamente a entrevistar a Milei. Sí, bueno, acá quiere hablar Luis, y le damos la voz y ya estamos por terminar, ¿sí? Adelante, Ya, Luis. Luis, ahora te dejo el micrófono. Acá estamos. Luego, Ahí ¿te quieres está sacar el Luis. micrófono? Luis Pedraza. Sí, Luis. Luis, tenés que desmutearte. Creo que se fue. Entró Dosto. ¿Qué tal, Dosto? Bien. Bueno, primero les quiero agradecer a todos los que se han sumado. Dani, muchísimas gracias. La verdad que espero que nos vuelvas a acompañar en algún momento. Cuando Estás quieras, siempre Dani. invitado. Cuando quieras. Y bueno, también Armando. Ahí Luis ahí está hablando. ¿Vas a hablar, Luis? Sí, Sí. yo estoy de acuerdo con todo lo que se habló hoy. Lo que sí, por ahí creo que los procesos que hablan del cambio también tienen que ver porque la gente por ahí no quiere hacerlo los cambios. Pretende que los cambios los hagan otros y por eso no duran los gobiernos que por ahí tienen intenciones de cambio. Le pasó a Macri en las elecciones en el gobierno pasado, con el famoso gradualismo, cuando la gente empezó a ver los aumentos de los servicios públicos o de la luz, del gas, rápidamente se olvidó, o sea, no quisieron saber nada con el cambio. Y eso yo creo que está pasando ahora, si bien Milei planteó un cambio, pero yo no sé hasta qué punto, por más que por ahí digan que están un poco más maduros que antes, pero yo soy del interior y yo acá veo muchísimo el miedo en la gente. La gente por ahí no quiere cambiar, que prefiere seguir viviendo como viven, pero no quieren cambiar. Yo la verdad que cuando cada vez quiero ver menos la tele, por la impotencia que siento, la bronca que me da de ver a los medios, a los artistas, a los periodistas, a los panelistas, de ver cómo ellos también juegan un rol muy importante y de ver que jamás ellos jamás pagan los desastres que ellos mismos promocionan. Bueno, eso básicamente es lo que quería decir. Muchas gracias.
Bueno, Luis, y estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es fundamental esto que señalás, que es el miedo al cambio también, que es muy humano. Nuestros cerebros no están preparados para cambiar, para salir de la famosa zona de confort. Todo lo contrario, ¿sí? Así que es luchar contra algo instintivo, quizás. Claro, y pasó, usted tiene el ejemplo de Brasil. Brasil también hicieron un cambio y rápidamente después volvieron al mismo delincuente que Lula. Pasó en México. En México creo que hay un mexicano hablando. ¿Por qué ahora gobierna Manuel López Obrador? Y pasa ¿por qué? Porque la gente no quiere un cambio. Le tiene miedo al cambio, porque todo cambio también significa que todos tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que hacer un esfuerzo, y creo que todos estamos esperando que el esfuerzo y el sacrificio lo hagan otros, y así no hay un cambio que perdure. Totalmente. Me parece la mejor conclusión, ¿sí? Les agradezco mucho a todos los que se han sumado hoy, que fueron muchísimos. Muchas gracias, Dani, nuevamente por todo lo que nos hablaste y nos comentaste, sobre todo de Chile y tu visión también económica sobre la Argentina. Y bueno, estás invitado cuando quieras. Un honor para mí, de verdad un honor. Estaba con un poco de temor porque primera vez que participo con ustedes, igual desconozco su visión desde la economía hasta la política, y a veces las ideas distintas no siempre son oídas, así que le agradezco a lo menos por escuchar, y también espero haber tenido la respuesta adecuada a las dudas que usted me sugirió. No, la verdad que excelente, Daniel. Soy bienvenido cuando quieras. Excelente. Bien, bueno, que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos, los esperamos el martes a los que quieran entrar y bueno, que tengan un muy lindo fin de semana. Muchas gracias, gente. Buenas noches.